Dice la Biblia en Marcos 16 del 19 al 20, y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dice Lucas 24 del 50 al 53, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. La muerte y la resurrección de Jesús fueron vitales, pero yo no sé por qué a veces no se habla de este punto que voy a hablar el día de hoy, el tema de la ascensión, el tema de Jesús a la diestra del Padre. Qué tema tan interesante. Contrastes. Los discípulos estuvieron tristes después de la muerte, porque ellos pensaban que Jesús no iba a resucitar, eso sería en la eternidad. Pero en cambio aquí, Jesús se fue delante de sus ojos al cielo y dice la Biblia que ellos se quedaron llenos de gozo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy sencilla. Ellos lo habían entendido. ¿Qué entendieron los discípulos? Jesús murió y resucitó como lo había anunciado. ¿Cómo nos vamos a quedar tristes? Si al contrario, lo que el Maestro enseñó fue tan coherente hasta el último día que ahora lo que nos toca es ir a hacer la tarea. Y por eso Lucas nos habla de que estaban llenos de gozo y se fueron a estar siempre en el templo y alabando a Dios y hacer la tarea de predicar el reino. A ver, exactamente, ¿qué es esto de que Jesús fue y se sentó a la diestra del Padre? Dice la Biblia que el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este evento se llama la ascensión de Jesús, pero yo diría que en términos más bíblicos se llama la exaltación. Porque sí es cierto que Jesús subió al cielo, pero su vindicación como Hijo de Dios es vital. Miren a Efesios 1 del 20 al 21. Resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, familia, no cabe duda que los discípulos amaban a Jesús. Y cuando ellos vieron que Jesús fue exaltado hasta lo sumo para ocupar un lugar de suprema preeminencia en sí mismo en el trono de Dios, ellos se llenaron de gozo y adoraron. ¿Cuál es la importancia de la exaltación de Cristo para nosotros los cristianos? Primera, quiere decir que el ministerio de Cristo fue aceptado. Marcos dice que Él fue recibido arriba en el cielo. O sea, fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo a sí mismo como una prueba más de que se encontraba en plena complacencia en la obra que el Hijo había realizado y terminado. Por esa razón, el Padre lo exaltó a su diestra como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda gloria y adoración. Hay otro detalle interesante que nos sirve para comprender que la obra de Cristo quedó finalizada en su exaltación. Y es la Escritura que nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y es precisamente, ojo, este detalle, el hecho de que Él se sentara, es lo que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. ¿Se acuerdan en el tabernáculo? Yo les he hecho muchos estudios del tabernáculo. En el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, no había ningún asiento. ¿Y qué significa que no había ningún asiento? Señalaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Y esto era porque los sacrificios que se ofrecían
No podían quitar definitivamente el pecado. Eso lo dice Hebreos 10, del 11 al 12. Que todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Segundo, ¿qué quiere decir la exaltación de Cristo y sentado a la diestra del Padre? Que eso le da lugar a que venga el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Señor prometió? Él dijo en Juan 16:7, yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo, y Él me va a sustituir aquí en la tierra. Sí, pero ¿de qué dependía la llegada del Espíritu Santo? Que Jesús se fuera. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, como leemos en Hechos 2, ¿qué significa eso? Eso fue una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo, y así lo interpretaron los discípulos, porque mira Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, la venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes, claro, era muy importante para terminar la obra de redención. Recuerden que la tarea principal del Espíritu Santo es aplicar los efectos conseguidos por Cristo en la cruz, como el acto de la regeneración, como el hecho de enseñarnos todas las cosas, de interceder en nuestras debilidades. Eso vino a hacer el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo vino a darnos los dones dados por Dios. Tercero, ¿qué implicó la exaltación de Cristo y que se sentara a la diestra del Padre? Póngame cuidado a esto. Implica que el Señor fue exaltado como príncipe y salvador. Lean conmigo esto, porque por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, ¿Dios qué hizo? Anuló el veredicto adverso que el Sanedrín había condenado al Mesías. ¿Se acuerdan? El Sanedrín dijo que Jesús era un pecador y que tenían que clavarlo en una cruz. Miren lo que dice Hechos 3, del 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes se entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida, y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿Dios qué hizo con la exaltación de Cristo? Pues Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono como el Rey Supremo. Y ahí mismo, mire el mismo Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el capítulo 5 del mismo Hechos, en los versos 30 y 31, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en el madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. O sea que, ¿qué se le dio a Jesús con su sentada a la diestra del Padre? El señorío universal, mientras espera su último triunfo cuando Él venga por segunda vez, cuando se sentará a reinar todas las naciones de la tierra. Porque así lo dice Mateo 25:31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos con Él, entonces se sentará en el trono de gloria. Cuarto, ¿qué significa que Cristo haya ascendido, exaltado y se haya sentado a la diestra? Pues mira esta belleza. Reviste a Cristo como una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Ustedes tienen que saber, uno habla mucho de Cristo como la cabeza de la iglesia porque uno habla en el sentido de lo que ya ha hecho, pero en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra, Jesús no era la cabeza de la iglesia, porque la iglesia ni siquiera había nacido.
La iglesia nació en el libro de los Hechos. Entonces, mire que Efesios 1 del 22 al 23 dice: sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo, cuando es levantado, es puesto como Rey, Señor y cabeza de la iglesia. Quinto, ¿sabe por qué fue necesario que Cristo fuera exaltado y sentado a la diestra del Padre? Porque aquí viene a cumplir una tarea, y este punto me fascina, porque acuérdese que en la tierra existían los sacerdotes en aquel tiempo. ¿Y cuál era la tarea de los sacerdotes? Era ser como intercesores, como abogados. Pero la Biblia dice que el nuevo ministerio que se le dio a Jesús es como sacerdote y abogado, que ahora desarrolla desde la diestra de la majestad de las alturas. Ya Jesús había comenzado ese ministerio aquí en la tierra. ¿Recuerdan que en Juan 17 él oró por sus discípulos? Pero también dice la Biblia que era necesario que él traspasara los cielos para presentarse ante Dios a fin de interceder por nosotros en virtud de su sacrificio perfecto y su sangre derramada. ¿Qué dice Hebreos 9, del 24 al 26? Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Sí ve qué versículo tan claro? En aquel tiempo el sacerdote entraba o al tabernáculo o al templo. ¿Dónde entró Cristo después de ascender al cielo? Ya no entró ni a un tabernáculo ni a un templo hecho de manos de hombres. ¿Sabe dónde entró? Al mismo cielo. Mire que ese Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que está en el cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está. ¿Sí ve tan clara la Biblia? Cristo murió y entró al cielo a convertirse en nuestro intercesor, a convertirse en aquel que de día y de noche ruega por nosotros. Entonces, este ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo, obviamente es infinitamente mejor que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque en el caso de aquel sacerdocio, acuerde que ese sacerdocio era temporal. Y claro, los sacerdotes eran seres humanos, o sea que se morían. Entonces, claro, al morirse, ¿cómo quedaban los sacrificios? Interrumpidos. Pero el Señor en el Señor Jesucristo nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno que ha conquistado la muerte. Mire que así lo dice Hebreos 7 del 23 al 25. Mire qué belleza. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, no tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué belleza en la Biblia. El ministerio sacerdotal de Cristo es de mayor calidad que cualquiera que caduca. Y eso es lo que nos está enseñando este versículo. Además, el sacrificio de Cristo está basado en un mejor pacto, porque es la sangre que realmente perdona los pecados, no que los quita, no que los tapa, sino que los perdona para siempre. Él entró al cielo y está garantizado que lo que Él hizo por nosotros en la cruz es un hecho, fue una realidad. ¿Qué significa que Cristo ahora es nuestro sacerdote sentado a la diestra? Que Él no es ajeno a su realidad, que Él no se desentiende de usted, que como sumo sacerdote, Él comprende sus limitaciones, sus torpezas, y Él se compadece de usted. Y esto nos debe animar para que nos acerquemos al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos oportuno socorro
como lo dice Hebreos 4:16. Él se hizo hombre para poder representarnos adecuadamente ante Dios y así poder llegar a ser un fiel y misericordioso sacerdote en lo que a Dios se refiere. Mi querida familia, si hay algo que me da fortaleza en el corazón es escuchar las palabras que hemos escuchado hoy. Cristo está a la diestra del Padre. Se sentó porque ya su obra terminó. Se sentó porque ya no hay nada más que hacer. Su sacrificio fue válido, aceptado. Está sentado a la diestra del Padre y ruega por nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Hoy oramos a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, para que interceda por nosotros. Jesús, ruega por nosotros, por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, por nuestras torpezas. Jesús, ayúdanos a vivir una vida cristiana sobrenatural y a entender estas verdades tan hermosas. Nunca vamos a ser los mismos si vivimos esta verdad y la entendemos. Te entregamos este día, ve delante de nosotros en Cristo Jesús. Familia, esta noche los espero, 7 p.m. en un tema que usted no va a olvidar. Ahora, recuerde que usted tiene la tarea de invitar a los que usted les envía el devocional. No solamente escúchenlo usted, envíeles la invitación. Hoy 7 de la noche, ¿a dónde van las personas cuando mueren? ¿Dónde están sus seres queridos ahora? No se pierda el en vivo de hoy, 7 de la noche, hora Colombia. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 116 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 1, del 18 al 20. Como hijos de Dios, debemos aferrarnos a nuestra fe en Cristo. Por tanto, no te dejes desviar por cosas que parecen inofensivas, pero no lo son. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.